cómo Dios te usa. Repito, la semana pasada, el día jueves, estuvimos hablando acerca de la historia de Gedeón, ¿verdad? Estuvimos hablando la manera en cómo Gedeón se veía él mismo. Gedeón era alguien que tenía temor, que tenía miedo por la situación que estaba pasando. Su pueblo estaba siendo aterrorizado por los madianitas. Los madianitas estaban robando su alimento, llegaban, los despojaban de todo, robaban sus vacas, sus ovejas, su alimento, sus granos y los dejaban sin nada. El pueblo estaba muriendo de hambre. Entonces Gedeón había ideado un método para que los madianitas no le robaran algunos granos. Entonces él lo que hacía, salía a sacudir los granos y luego se escondía en valga la redundancia, en un escondite que tenían. Pero de pronto se presenta el ángel de Jehová delante de él y le dice: varón esforzado y valiente. Lo menos que era en ese momento Gedeón era esforzado y valiente. Por eso Gedeón le dice: pero es que ¿por qué nos está pasando todo esto? Fue lo primero que dijo Gedeón, y ya entonces Dios no le hizo caso a sus preguntas, sino que le dijo: yo voy a hacer grandes cosas en tu vida, yo te voy a usar para liberar al pueblo. Gedeón, se lo estoy parafraseando todo, ¿verdad? Gedeón no creía en sí mismo, dijo: pero es que yo soy de una familia muy pobre, yo tengo muchas limitaciones, ¿y cómo me va a utilizar a mí Dios? Muchas veces nosotros somos como Gedeón en ese momento, nos menospreciamos a nosotros mismos, vemos nuestra actual vida y decimos: no, yo soy un temeroso, yo soy un miedoso, y me siento siempre incapaz de hacer cosas, siento que no soy bueno para nada, siento que todo me sale mal, y nos ponemos muchos obstáculos cuando realmente Dios no nos ve como nosotros nos vemos, sino como nosotros vamos a llegar a ser cuando Él nos tome en sus manos. Y lo que Dios quería hacer en Gedeón era eso, poderlo transformar, demostrarle que en la vida de alguien que se cree incapaz de hacer algo, cuando Dios te dice: yo te voy a usar, Dios puede hacer cosas extraordinarias en cualquier vida. Y el ejemplo lo podemos ver a diario en muchos de nosotros, que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer cosas que tal vez nosotros ni siquiera creíamos que podíamos hacer, pero que con la ayuda de Dios sí la hemos podido lograr. Ahora bien, Dios no quiere que nosotros nos estemos menospreciando. Dios no quiere que nosotros nos sintamos incapaces de hacer las cosas cuando Él nos llama. Tampoco es que nosotros nos creamos súper capaces de todo y perdamos la humildad. No, la humildad siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Esa humildad que nos lleva a reconocer que si una capacidad buena hay en nosotros, que si un talento tenemos, es porque Dios ha sido bueno y ese talento proviene del Señor y debemos ponerlo a su disposición. Pero cuando nosotros, lejos de entender que Dios quiere usarnos, comenzamos a poner peros, comenzamos a poner excusas, comenzamos a decir: es que yo no soy tan bueno, es que yo fallo demasiado, es que yo a cada rato le fallo a Dios y entonces yo no creo que Dios me pueda utilizar. Gedeón era un hombre temeroso. Gedeón, que venía de un pueblo que había sido llamado para conquistar, ahora estaba escondido. Sin embargo, Dios viene y le dice: varón esforzado y valiente. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo lo que no era, pero sí lo que iba a llegar a ser. Así es Dios. A cada uno de nosotros nos ve de esa manera. No nos ve como somos, sino como vamos a llegar a ser. Por eso cuando Dios te llama, no tienes que decir no. Por eso cuando Dios está impulsándote a hacer algo, no tienes que ponerle peros, porque si Dios te llama, Dios te capacita. Y si Dios te capacita, entonces Dios te va a respaldar para la tarea que te va a encomendar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener la fe suficiente para creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Vaya, vamos a recordar lo último que leímos el jueves pasado, que fue el versículo 24. Que dice de la siguiente manera. Estoy en Jueces capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960. Dice, versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, que es paz, ¿verdad? El cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Vamos a comenzar este día a partir del versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mire, recuerdan ustedes que los israelitas estaban siendo presionados por los madianitas porque ellos se habían olvidado de Dios y estaban adorando a los dioses paganos, en este caso a Baal.
un Dios pagano, un Dios que no tiene ninguna clase de poder, pero que el pueblo de Israel lo estaba alabando. Como que usted, oiga bien lo que, como que yo, que hemos adorado a Dios, que hemos tratado de agradar a Dios en muchas cosas en nuestra vida, de repente digamos, no, mejor voy a adorar a un Dios, a otro Dios, ¿verdad? A un Dios Baal, un Dios pagano, un Dios de otras tierras, un Dios que realmente no existe porque solo hay un solo Dios. Y comencemos a adorar ese y nos olvidemos del Dios Todopoderoso que nos ha enseñado que es capaz de cambiar cosas en nuestra vida o en nuestra familia que nosotros creímos que nunca íbamos a ser capaces de cambiar. Entonces el pueblo de Israel había hecho de esa manera. Se había olvidado de Dios y estaban adorando al Dios Baal. Y mire lo que le dice Dios a Gedeón. Le dijo, toma un toro del hato de tu padre y ve y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Eran los dioses paganos. Recuérdense que hay gente que tiene muchos dioses, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay un solo Dios, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Versículo 26. Y edifica altar a Jehová, o sea, le dice que corte, que derribe el altar de Baal y que corte también la imagen de Acera, que era otra diosa también, que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera, oiga, con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, ve, derriba el altar que tiene tu papá de ese dios pagano. También corta a la diosa Acera y de la madera que tengas de la diosa Acera, entonces me vas a hacer un holocausto. Recuérdese que el holocausto era el sacrificio perfecto. Era un lugar, era como, ¿cómo le puedo decir? Era como una mesa, pero no era mesa, era de piedras, era construido de piedras, arriba ponían leña, ponían ahí el sacrificio, el cordero, y cuando le prendían fuego, entonces el cordero se quemaba totalmente y ese era un sacrificio perfecto delante de Dios en aquel entonces. Entonces Dios le estaba diciendo en esta ocasión que de la madera que cortara de la diosa Acera, él ocupara para el holocausto. En pocas palabras estaba diciéndole, bueno, vamos a humillar a esta gente, le vamos a enseñar que esos dioses no existen y con esa madera tú me vas a hacer el holocausto. Miren lo que dice luego el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. No se le había quitado todavía lo miedoso a Gedeón, ¿verdad? Tuvo miedo de hacerlo de día porque obviamente todo el mundo lo iba a ver que estaba derribando un altar, que estaba cortando a la diosa Acera y tuvo miedo de meterse en problemas con su familia, dice acá la Biblia. Versículo 28. Por la mañana, lo hizo por la noche cuando ya nadie se dio cuenta, ¿verdad? Por la mañana, de hecho ahí en el versículo 27 dice, lo hizo de noche. Bueno, versículo 28. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. ¿Quién lo había derribado? Gedeón. Y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Mire cómo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Estaban muriendo de hambre porque los madianitas estaban robándoles. Los estaban robando su alimento. ¿Por qué? Porque ellos se habían ido a adorar a los dioses de ellos mismos. ¿No se da cuenta que esto nos enseña que muchas veces nosotros podemos ver que estamos mal, que la estamos pasando mal, que tenemos problema tras problema, pero lo menos que queremos es buscar de Dios? ¿No se ha dado cuenta que hay gente de que está saliendo de un problema y ahora se mete en otro? Hay gente que se está dando en la cara con tanta cosa. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente? Que no quiere nada con Dios. El pueblo estaba siendo oprimido por un pueblo pagano. Y el pueblo pagano les había enseñado a adorar a sus dioses. Y a pesar que le estaban quitando los alimentos, ellos seguían adorando a los dioses que le estaban robando. A los dioses del pueblo que le estaba robando a ellos. No sé si me explico lo que le quiero transmitir con esto. Era tanta la terquedad que había en el pueblo de Israel que aún viendo ellos cómo estaban sufriendo,
Estaban enojados ahora con Gedeón porque había derribado el altar de Baal y a la diosa Sera. Estaban enojados porque había derribado los dioses paganos. Por Dios, ¿cuándo nosotros vamos a comprender que hay momentos en los que Dios quiere que derribemos de nuestra vida aquellos altares que hemos hecho? ¿Cuál altar puede ser que esté quitándole el lugar de Dios en su vida? Puede ser el altar del deporte. Bueno, ahora que estamos en cuarentena no, ¿verdad? Pero en algún momento usted pueda tener un pasatiempo que le está robando el tiempo que Dios quiere que usted le dedique a él. Y ese puede ser un altar. Su altar puede ser una relación de noviazgo, que al terminar esa relación de noviazgo hasta se enoja con Dios y ya no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque su altar era eso, porque era lo primero en su vida, porque le importaba más eso que agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos altares en nuestra vida que le están quitando el lugar a Dios, Dios manda a que le derribemos ese altar, a que lo quitemos. El primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios, pero cuando hablo el primer lugar tiene que ser Dios. No estoy hablando que usted va a dejar a su familia y se va a ir para la iglesia. No estoy hablando de esa clase, porque nosotros confundimos. Mire, a mí me enseñaron, y yo he vivido de esta manera. Desde que yo comencé el evangelio me enseñaron las gradas, cuál era lo primordial en mi vida. Lo primordial en mi vida es la relación personal que yo tengo con Dios. Eso es lo primero. Lo primerito es la relación personal que yo tengo con Dios. Eso nadie me lo va a quitar. El segundo lugar era la familia. Es mi familia. El segundo lugar, no la iglesia, no. Primer lugar es Dios. El segundo, mi familia. A mí me enseñaron que si yo no estaba dedicado completamente al servicio a Dios, mi tercer lugar era el trabajo. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, bueno es que no coma. Y hay gente que deja el trabajo por tal de no dejar la iglesia. Ese es un error que estamos cometiendo, porque hay familia que está a cargo de nosotros. Si nosotros no estamos trabajando en el ministerio, tenemos que cuidar nuestro trabajo, porque de ahí se alimenta también nuestra familia. Y cuarto lugar es el servicio que usted puede dar en una iglesia, en una congregación. A mí no me gusta hablar mucho de congregaciones de iglesia y cosas así, pero esa tendría que ser las prioridades en nuestra vida. Pero hay gente que quita todas las tres primeras prioridades y pone la prioridad de ir a servir y que a mí no me importa nada. Cuidado, cuidado, porque ¿de qué sirve usted que usted vaya a servir a un montón de gente? Está descuidando su trabajo, está descuidando su familia y sobre todo está descuidando su relación personal con Dios. Y cuando hablo de relación personal con Dios, es la comunión diaria que yo tengo que tener con Dios. Hablar con Él a través de la oración, aprender de Él a través de su palabra, vivir cada día recordando que tengo que agradarlo. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo primer lugar en nuestra vida. Segundo lugar, nuestra familia. ¿De qué sirve que usted sea un gran servidor, que usted ande sirviéndole a todo el mundo y su familia descuidada? ¿De qué sirve entonces? Usted puede ser luz para el mundo y oscuridad para su casa. Eso no es correcto. Usted puede, si usted no está trabajando de lleno en el ministerio, usted no puede dejar a un lado su trabajo, sino de qué van a comer sus hijos, su esposa. Tiene que trabajar, tiene que amoldear su tiempo de trabajo junto con el tiempo de servicio que usted pueda tener. Pero no es correcto que yo deje, voy a dejar el trabajo porque esto... Mire, si no sé qué tan bien vive usted, pero si dejando el trabajo usted no va a comer y su familia tampoco, usted está afectando no solo a usted, sino que a toda su familia y a sus hijos y a sus demás personas que dependen de usted. Ahora, si Dios lo ha llamado a usted para el ministerio, y cuando digo lo ha llamado para el ministerio es que usted reciba algo de parte del ministerio y no tenga necesidad de trabajar, está bien. Pero la mayoría de nosotros que no vivimos del ministerio trabajamos. La mayoría de nosotros tenemos un trabajo y tenemos que respetar los horarios y amoldearnos. Mire, yo todo el día estoy haciendo cosas para Dios. Si no estoy haciendo imágenes, estoy haciendo videos. Si no estoy haciendo videos, estoy preparando temas. Si no estoy preparando temas, estoy editando otras cosas. Todo el tiempo que muchas veces no estoy, y aparte que trabajo 8 horas al día. Ahora que hace 2 semanas que comencé a trabajar otra vez, estoy trabajando 8 horas al día más todo lo que hago. Y a mí me queda tiempo para el ministerio, me queda tiempo para poderle servir de diferentes formas a Dios, pero tenemos que moldear. Y tengo tiempo también para mi familia, hay días en los que yo los dedico solo para ellos. Pero si nosotros nos equivocamos y comenzamos a poner altares en nuestra vida que le están robando el primer lugar a Dios, oiga lo que le estoy diciendo. Hay un tema que escribí hace muchos años. Porque cuando yo comencé en el ministerio en internet, lo comencé a través de escritos. Yo solo escribía, no eran videos, no eran audios, solo eran escritos, ¿verdad? A la gente le gustaba en aquel entonces, hace más de 10 años, hace 15 años, le gustaba más leer. No estaba tan de moda de YouTube o cosas como esa, ¿verdad? Entonces la gente le gustaba leer mucho y leía mucho. Entonces yo escribía
Y hay un tema que escribí hace muchos años que se llamaba Sirviendo a Dios pero sin Dios. Sirviendo a Dios pero sin Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos creer que estamos sirviendo a Dios, muchas veces podemos creer que estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero se nos ha olvidado lo más importante, que es la relación personal que debemos tener con Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que dice que le está sirviendo a Dios y ni siquiera lo siente? Hay mucha gente que dice que está sirviendo a Dios y ni siquiera ora. Ni siquiera lee la Biblia. Pero ya andan haciendo un montón de cosas, tomándose fotos para subirlas a la red social para que vean todas las obras que anda haciendo. ¿Por qué? A mí me da risa a veces cuando mire, no, me da risa un poco porque me parece gracioso, ¿verdad? No es por burla, sino que me parece gracioso que a veces hayan esposos que, no sé, que desayunan, almuerzan o cenan con su esposa y en una red social están poniendo: gracias, mi amor, por la cena que acabamos de tener, que ha sido bla, 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 y un montón de cosas, ¿verdad? Me parece gracioso porque, ¿por qué no se lo dice si la tiene ahí? ¿Por qué tiene que ponerlo en una red social? ¿Sabe que yo pienso de que la mayoría de gente que quiere mostrar en una red social una gran relación de matrimonio, de amor, es porque algo está fallando? Es porque tienen que demostrarle a la gente que las cosas están bien. No hay necesidad de estar demostrando a la gente que las cosas están bien con cosas que no tienen sentido. Si de verdad está agradecido, dígale a ella ahí donde está. No se lo escriba que, gracias. Dígaselo a ella primero. Y después de decírselo a ella, lo quiere escribir, escríbalo. Si quiere que todo el mundo se dé cuenta de que su matrimonio es perfecto, escríbalo. Pero yo sé que mucha gente no se va a identificar. Al contrario, posiblemente gente se sienta mal y diga: yo quisiera un esposo así. Yo quisiera que así me trataran a mí. ¡Ay, qué cariñoso es! Y usted no sabe si lo está haciendo solo para que la gente crea en la pantalla de que son un gran matrimonio ya en su casa, a solas. Vuelan las cacerolas por un lado, por otro lado, y los murciélagos también, y toda la cuestión, ¿verdad? Y tiene que agacharse. Usted no sabe si eso puede pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que quieras demostrar, o sea, las redes sociales es demostrar lo que querés demostrar. O sea, lo que querés hacerle creer a la gente que sos o de cómo vivís. Porque hay gente que se toma fotos solo en lugares bien bonitos, ¿verdad? Pero cuando van a su cuarto, ni su cuarto está arreglado. Calcetines por un lado, calcetines por otro, los calzoncillos en otro lado, zapatos todos olorosos y... es una mentira. Por eso yo no le creo mucho a las fotos de las redes sociales, yo no le creo. Porque la gente en las fotos en redes sociales, si es blanca en la red social, en la vida real es de otro color. Si en la red social se mira con unos ojos bien bonitos, ya cuando la ve, ¿qué pasó con los ojos azules, verdad? Miren, no le crea las fotos de las redes sociales, son mentirosas. Más con todos los filtros que hay. Bueno, aquellos que tienen iPhone, iPhone no tienen filtros, ¿verdad? Ahí no hay niveles de belleza. No sé si habrá alguna aplicación para niveles de belleza. Pero esos Android tienen unos niveles de belleza a nivel 1000 que lo deja a uno hasta con ojos azules, rubio y toda la cuestión, ¿verdad? Y usted no es así. ¿Sabe que en la vida también muchas veces somos así nosotros? Estamos demostrando filtros que no son. Estamos demostrando cosas que realmente no es la verdad. O sea, ponga su cara así como es, hombre. Si el que la quiere y el que la respete y que la admire lo va a admirar así como es. Miren los que somos feitos. Miren, nosotros nos da pena que la gente diga que tiene aquí, que tiene allá. ¿Y qué tiene, pues? Estamos tan amoldeados nosotros a una sociedad que cree que lo bonito solo es lo delgado, que lo bonito solo es los ojos de colores, que lo bonito solo es el cabello así, que es allá, que estándares que ha puesto el mundo, que si no llenamos ese estándar, nos creemos feos, nos creemos esto y lo otro. Mire, Dios lo guarde a usted de creerse feo alguna vez. Hay gente que no consigue novia, nunca de casa porque cree que son feos. Mire, si para todo feo siempre hay una bonita, hombre. O un bonito, ¿verdad? Dios, a mí me premió porque yo considero que mi esposa es bien bonita. Yo tal vez no soy tan bonito, pero soy bien especial, ¿verdad? Pero, o sea, siempre hay alguien que lo quiere a uno. Mire, ya le dije yo que el 26 de este mes voy a estar cumpliendo 15 años de ministerio, ¿verdad? Desde que comenzó, fue el inicio de lo que catapultó a todo esto, ¿verdad? El 26, que va a ser martes, voy a hacer una transmisión especial. Ese día yo voy a traer fotos de varias cosas para que ustedes vean. Y una de esas fotos que voy a traer es cuando yo comencé el ministerio, que era soltero, por cierto, que entonces era soltero. Un año después conocí a mi esposa. Y van a ver cómo yo era. Yo le digo a mi esposa que no sé cómo fue que ella se enamoró de mí.
Porque ni pisto tenía, ni dinero tenía para decir que, ni tengo tampoco para decir que por eso se enamoró de mí. Pero mire, yo era súper delgado. O sea, con la cara, es que no me va a conocer. Si le muestro una foto, usted no me va a conocer. Y yo le digo a mi esposa, bromeando, no sé qué me viste, yo creo que me viste en la bicicleta. Yo creo que te enamoraste de mí por mi bicicleta, porque en aquel entonces yo iba a trabajar en una bicicleta. Y cuando yo me casé con mi esposa, los dos íbamos a trabajar en esa bicicleta. Yo iba en la bicicleta manejándola y mi esposa iba sentada allí, adelante de la bicicleta conmigo. Yo iba manejando. Y sabe que a mí me daba un poco de pena, pero era el medio de transporte que teníamos. Y sabe que ¿qué le decía yo a mi esposa? Yo le decía, mira, algún día vamos a tener un carro, ya vas a ver, y ya no vamos a andar acá en la bicicleta. Y mi esposa me decía, no te preocupes, a mí no me da pena andar así. Y así nos veía la gente, nuestros vecinos y todo, todas las mañanas a trabajar en la bicicleta, a mediodía regresábamos a almorzar, en la tarde otra vez a trabajar en la bicicleta, y así éramos felices nosotros, en esa bicicleta humilde. Y Dios nos bendijo tanto nosotros poco a poco, que Dios ya nos fue dando un medio de transporte. Ya cuando nació mi hijo Uziel, saben que mi primer auto, el primer auto que yo tuve, estaba deshecho de adelante. O sea, lo habían traído de Estados Unidos porque la mayoría de carros de acá de El Salvador los traen de Estados Unidos. Son los que chocan, los que ya no ocupan allá, los traen para acá. Entonces yo no tenía dinero para comprar un carro bonito, pero sí para comprar ese. De adentro estaba perfecto. Y como yo estaba adentro, yo adentro me sentía como que andaba en una limusina porque estaba perfecto. Pero afuera, en la parte delantera del carro, no tenía el bumper, no tenía algunos... bueno, estaba totalmente destruido. Saben que los niños de por mi cuadra, donde vivíamos en ese entonces, cuando veían el carro, salían gritando y decían, mamá, un Transformer, porque el carro de verdad parecía un Transformer. Pero nosotros no nos avergonzábamos de andar en ese, era lo que teníamos en ese momento. Adentro nosotros andamos con aire acondicionado, bien acolchonado, bien bonito. Afuera estaba súper feísimo, feísimo. Y sabe que así pasé como un año, más de un año, casi 2 años, de esa manera porque no tenía el dinero para comprar el bumper y arreglarlo, que me iba a costar como unos $400 y yo no tenía ese dinero para poderlo arreglar. Y así anduvimos. Ya cuando Dios nos dio la oportunidad de arreglarlo, lo arreglamos. Ya después Dios nos regaló otro medio de transporte y bueno, y así fuimos poco a poco. Pero lo que le quiero decir es de que la bendición que uno tiene de encontrar a una persona que te pueda amar, que fue porque lo que comencé esto, es grande. Cuando la encuentras, esa persona te va a querer así como sos. Si no tienes nada, igual te va a querer. Si solo tenés una bicicleta, te va a querer. Si solo pesas 130 libras y me dijo un 84, siempre te va a querer. Igual te va a amar y va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Pero muchas veces nosotros queremos demostrar cosas que no son. Y parte de esas cosas que no son, que son falsas realmente en nuestra vida, pueden ser también convertirse en altares. Porque estamos más preocupados nosotros por cómo nos ve la gente que por agradar a Dios. Estamos más preocupados nosotros de cómo la gente me ve. ¿Sabe que hay gente que no puede vivir tranquila porque todo el tiempo está pensando en cómo lo ven? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y qué va a pensar la gente? O sea, ¿y qué tiene que pensar? Ay, pero es que la gente, ¿qué va a decir la prensa, verdad? Me van a ver así. ¿Y qué tiene? Pues no es lo que hay, pues. Porque quiere aparentar algo que no hay. Sabe que el hecho de querer demostrar una vida falsa puede ser un altar en nuestra vida porque nos estamos olvidando que Dios quiere de parte nuestra sinceridad. Usted tiene que vivir de la manera que puede, que tiene. Usted no puede andar comprando cosas que no puede pagar. No puede andar viviendo de una manera que no puede sostener. Y sabe que por eso mucha gente se endeuda, porque quiere vivir una vida de apariencias, quiere demostrar un estándar en su vida que no lo tiene. Si usted no tiene para poder cancelar o para poder pagar algunas cosas, no se meta en líos, porque después ahí viene llorando delante de Dios, Señor, ayúdame, Dios mío, en esto. Cuando quien no mandó a que comprar un teléfono de $1,500, no tenía para comprarlo, ¿y para qué se mete a comprarlo? Ah, pero es que me gustaba y es que todos mis amigos tenían, de toda la familia tenía de esos. Ah, entonces porque todos los amigos y toda la familia tenía de esos, usted ahora no va a poder, no va a saber cómo hacer en su economía. Quitemos ya de nuestra vida esos altares donde estamos adorando la tecnología, donde estamos adorando muchas cosas que no son Dios. Acá, Gedeón estaba derribando un altar que le estaba haciendo un tropezadero para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dijeron los del pueblo de Israel? Saca a tu hijo, le dijeron a Joás, que lo vamos, que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Mira el versículo 31 lo que dice. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él:
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios con D minúscula, si es un Dios con D minúscula, atención a eso. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Se lo voy a parafrasear lo que acá Joás, el papá de Gedeón, estaba diciendo. Cuando toda la gente de la ciudad vino a quejarse con él y a decirle, saca a tu hijo para que muera porque nos derribó el altar de Baal. Entonces vino, y de Acera, y entonces vino el papá de Gedeón y les dijo, y ustedes están enojados por ese Dios, ¿no? Están enojados porque por Baal van a pelear ustedes. ¿Y por qué no dejan que pelee él solo contra quien lo derribó? Les estaba diciendo, y mire, estaba tocando ahí una parte bien importante porque les estaba diciendo, dejen que su Dios Baal, contienda contra mi hijo. ¿Y cómo iba a contender el Dios Baal o la Acera si no eran dioses reales? Eran dioses paganos, dioses de mentiras. ¿De qué manera iban a contender? No había forma que ellos pudieran defenderse porque no eran reales. Entonces el papá de Gedeón, en pocas palabras, les estaba diciendo, dejen que ese Dios se defienda él solo. ¿Y cómo se iba a defender si no era real? Entonces dice el versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Vinieron todos los pueblos, se juntaron, se unieron y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Dice el versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Mire, a mí me encanta esta parte y por eso le he subrayado que dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Oiga esto, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios te toma, cuando Dios te quiere usar, el espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a respaldar. El respaldo de Dios va a venir sobre tu vida. Tal vez tú te creas incapaz de hablar delante de la gente. Tal vez tú te creas capaz de hablarle aún a tu familia acerca de Dios. Tal vez te crees incapaz de poder pedir un perdón, de poder pedir un perdón a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, porque sientes que hay algo en ti que no te permite hacer eso. Pero déjame decirte que cuando dejas todo en las manos de Dios, Dios te llena de su presencia y te utiliza de una manera y te da la capacidad que necesitas para enfrentar aquel problema que tienes frente a ti. Dios estaba ungiendo, estaba llenando del espíritu a Gedeón. Y en ese momento, cuando él toca el carnero, la gente comenzó a respaldarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios estaba sobre Gedeón. ¿Se acuerdan Gedeón? Aquel que decía, es que vengo de una familia muy pobre y que no voy a poderlo hacer y etcétera y etcétera. Miren ahora cuando el espíritu de Jehová vino sobre él, toca el carnero y todas las tribus de Israel se estaban reuniendo junto con Gedeón para respaldarlo. ¿Y de qué servía entonces que dijera que venía una familia pobre? ¿De qué sirve decir, que yo no voy a poder hacer? Cuando Dios te llama, te va a utilizar, aun cuando te creas que viene de la familia más pobre de los pobres de los pobres. Aquí los recursos quedan a un lado, porque cuando el Espíritu de Dios te quiere utilizar, entonces Él te va a levantar, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para ponerte en el lugar donde Él te quiere. Y aunque la gente no le guste, aunque la gente reniegue y aunque la gente te critique, cuando Dios te quiere poner en un lugar, no hay nadie que te pueda derribar de ahí. No hay nadie. Y es que miren, usted no le va a caer bien a toda la gente. Sino usted no es monedita de oro. Es que mire, de verdad le voy a decir, cuando usted se proponga, cuando usted se deje utilizar por Dios, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con usted. Va a haber gente que le diga que no lo haga. Va a haber gente que le haga sentir que usted no va a poder hacerlo porque no tiene las capacidades para hacerlo. Va a haber gente que va a querer que usted renuncie. Va a haber gente que se va a querer burlar de usted. Pero sabe que toda esa gente no importa. Porque cuando Dios te quiere utilizar, Él te va a levantar y te va a usar en el lugar donde Él ha decidido usarte. Tú puedes decir, es que yo no creo nunca llegar hasta ahí.
Yo creo que acá en el trabajo solo me voy a quedar siempre en este lugar. Cuando Dios te quiera levantar, aún en tu trabajo te va a poner en el lugar que Él quiera. Aún cuando todo mundo no le parezca, aún cuando todo el mundo esté en contra tuya, aún cuando todo el mundo te quiera meter el pie para que te tropieces, para que caigas, aún con todo eso, Dios te va a levantar y te va a poner ahí y te va a llenar de esa presencia preciosa de su Santo Espíritu. Y cuando te llene de su presencia, la gente, lejos de criticarte, lejos de ponerte el pie para que te caigas, te va a comenzar a respaldar, porque va a ver el respaldo de Dios en tu vida. Nunca te menosprecies. Nunca creas que no vas a lograr aquellas cosas que te has propuesto o que Dios ha puesto en tu corazón que un día vas a obtener o que un día vas a lograr. No renuncies aun cuando veas todo en contra. No renuncies aun cuando todos estén en contra tuya, porque si Dios te dijo algo es porque Dios lo va a cumplir. La mayoría de veces la gente va a querer hacerte que tropieces. Te va a querer hacer desistir. Porque la mayoría de gente no puede soportar ver el triunfo en tu vida, que el triunfo que ellos quieren para ellos. No pueden ver el triunfo que ellos anhelan en ti. Entonces, por esa razón, por envidia, van a querer menospreciarte. Por envidia, van a querer hacerte de menos. Van a querer burlarse de ti para que te sientas mal. Ninguna persona que un día haya triunfado fue exento de una crítica. Ninguna persona que un día haya triunfado en cualquier área de su vida no tuvo en algún momento de ese caminar, de ese proceso, alguien que se burlara de ellos. Alguien que no creyera en ellos. Alguien que quisiera desanimarlos. Alguien que les dijera que eran buenos para nada, etcétera, etcétera. Siempre hubieron comentarios negativos en ese proceso hacia el éxito. Pero si nosotros nos detenemos a escuchar cada comentario negativo, en lugar de enfocarnos en lo que Dios nos ha prometido, entonces tú vas a pararte. Entonces tú te vas a detener. Entonces tú no vas a querer caminar. ¿Sabes por qué? Porque le vas a hacer caso a las mentiras del diablo antes que a las verdades de Dios. Y es que el enemigo va a utilizar a la gente para decirte: no vas a poder, hombre. No comiences ese negocio, si vas a fracasar ya vas a ver, más que te vas a quedar gastado, endeudado. No lo hagas. Claro, no quiere que lo haga porque sabe que Dios lo va a respaldar, porque Dios puso en su corazón que comenzar ese negocio. Y como el diablo sabe que le va a ir bien y prefiere mejor verlo mal, entonces va a mandar toda clase de comentarios que lo hagan pensar a usted que no tiene que comenzar ese proyecto que Dios le ha impulsado a comenzar. Gedeón decía: yo no puedo, es que yo soy de una familia muy pobre, es que yo soy el menor de los hijos de mi papá, es que yo soy esto y lo otro. ¿Y a Dios cree usted que le importó todo eso? Si o no se anduvo fijando a ver cuánto dinero tiene este Gedeón para usarlo. Dios no anduvo viendo: vamos a ver cuántos años tenés, Gedeón, quiero ver si ya estás en la edad que te puedo usar. No. Si hay algún joven que hoy me está escuchando y crea que por su juventud no puede ser usado por Dios, ¿por qué no? Si tienes 15 años, 16 años y crees que no puedes hacer algunas cosas porque todavía no tienes la edad, ¿por qué no? Yo ya les he dicho en más de alguna ocasión de que cuando Dios me permitió comenzar a mí a pararme delante de la gente a dar un mensaje, yo tenía 16 años. 16 años y como 120 libras y 1,80 de estatura. Ya se imaginan cómo era yo, ¿verdad? Y la gente a quien le hablaba podían ser mis papás, podían ser mis abuelos. Y un chico de 16 años, todo delgadito ahí, que hablándole a la gente de cómo poder vivir su vida agradando a Dios. Había gente que me menospreciaba. Había gente que decía: no, es que él está muy joven para que nos hable, ¿qué nos va a enseñar? Había gente, es más, es posible que hoy en día todavía hay gente que piense: es que él se mira muy joven. Gracias, muchas gracias, sí me veo muy joven. Se ve muy joven, ¿qué me va a hablar? Todavía no ha vivido, todavía no ha experimentado. Ay, Dios. Bueno, si solo nada más a usted le pueden hablar quien ha experimentado todo lo que usted ha experimentado, entonces ahí se va a quedar esperando. Ahí se va a quedar esperando a ver quién le venga. O sea, que usted tiene que examinar, tiene que traerle un currículum para saber si me puede hablar o no. Ese es tener un corazón, es no tener humildad en su corazón. Es tener un corazón soberbio. Un corazón que menosprecia lo que Dios puede hacer. ¿Sabe que Dios habló a través de una burra? A Balaam le habló a través de una burra, de una mula.
No sé si es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero le habló a través de un animal. Y si Dios habló a través de un animal, ¿cómo no va a hablar a través de una persona? Aun cuando esta persona sea jovencita, ya sea un poco adulto o sea muy adulto. Usted no se crea tampoco mal o incapaz porque usted ya tiene una edad muy alta y diga, que yo ya no, hasta me cuesta hablar, a mí hasta me cuesta encontrar los versículos, yo ya no veo. Si Dios te quiere utilizar, lo va a hacer de la manera que Él quiera. Y te va a poner en el lugar donde Él quiere. Y aun cuando recibas críticas, no tienes que hacerle caso a las críticas. ¿Sabes? Si yo cada vez que alguien me criticó, yo me hubiera puesto a pensar y decir, es cierto. Ay, nadie me quiere, todos me odian. Ay, Dios. Entonces, ¿sabe qué? Entonces no somos dignos que quizás que nos use Dios de verdad. Pero si aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores, aún con nuestras incapacidades, nosotros nos dejamos que Dios nos use y no le hacemos caso a la crítica, no le hacemos caso a los malos comentarios, a los comentarios destructivos, sino que seguimos encaminados a lo que Dios nos ha prometido, entonces un día vamos a lograr lo que Dios quiere que logremos. Entonces un día vamos a estar ahí, vamos a decir, wow, el camino fue duro, el camino fue difícil, pero qué bendición es estar acá, donde Dios quería que estuviera. Qué bendición es estar acá en este lugar que Dios quería que estuviera. Y yo no hubiera estado acá en este lugar si hubiera hecho caso a las críticas. Yo no hubiera estado acá en este lugar si hubiera permitido que las críticas destructivas me influyeran en mi deseo de buscar hacer la voluntad de Dios. Y es que nosotros no somos de los que nos rendimos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Yo no soy de los que le hago caso al diablo. Yo no soy de los que le hace caso al enemigo, que dice esto y lo otro. Que diga lo que quiera decir, hombre. Hay que ser rebeldes, pero contra el enemigo. No hay que ser sumisos. ¿Sabe que hay mucha gente sumisa al enemigo? El enemigo le está hablando al oído y le dice, no, mira, no podés. No podés ser fiel, acordate, te hace falta esto, te hace falta lo otro. Mira, te sentís triste, anda a pecar. De todas maneras, Dios sabe que te sentís triste. Ay, Dios. Y ay, vamos. Sí, dice aquellos, a hacer lo que el diablo les está diciendo que hagan. Pero cuando viene Dios y nos dice, vamos, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Sabe que tomamos esas palabras como que fueran mentiras? Decimos, no, es que no puedo. Dios te está diciendo que va a estar contigo todos los días de tu vida. Sí, pero no puedo. Dios te está diciendo que todo lo puedes con Él porque Él te fortalece. Sí, pero es que siento que ya no. Ah, pero cuando viene el diablo y te dice, ya no vayas ahí, hombre. Ya no veas esos videos. Ya no estés ahí, ya no ores. ¿Para qué vas a orar? Sí, decimos, ahí no dice nada, ¿verdad? Ahí no le dice a Él, que no. No, sí es cierto, ya no. Ya Dios no me contestó, ya Dios. Es que somos facilitos para hacerle caso al diablo, pero nos cuesta hacerle caso a Dios. Nos cuesta. Creemos las mentiras del diablo como que si fueran verdades. Y creemos las verdades de Dios como que si fueran mentiras del diablo. Y no digo yo que en algún momento de nuestra vida no nos sintamos tristes. Claro que nos vamos a sentir tristes. No hablo yo que en algún momento de la vida no nos vayamos a sentir desanimados. Claro que nos vamos a sentir desanimados. Y no hablo yo que en algún momento de nuestra vida sintamos que ya no podemos. Claro que nos vamos a sentir de esa manera. Pero en medio de todo ese ambiente turbulento, en medio de ese ambiente de desánimo, siempre la palabra de Dios llega a tiempo a nuestra vida. Y depende de usted y depende de mí tomar esa palabra como una promesa para nuestra vida. Porque usted puede estar hoy triste. Usted puede estar llorando hoy todo el día, pasó llorando quizá. Usted puede sentirse sola, se puede sentir abandonada, que todo el mundo le dio la espalda. Pero si en este mismo momento Dios le dice a usted, yo estoy contigo, depende de usted de aceptar ese yo estoy contigo o seguir creyendo que está sola. Usted puede pasar llorando todo el día y cada lágrima que derrame no le va a ayudar a poder solucionar ese problema. Pero lo que sí le puede ayudar a solucionar ese problema es la confianza que usted tenga en lo que Dios puede hacer en su vida.
Nosotros podemos pasar tristes todo el día, pero eso no va a solucionar su problema. Lo que de verdad puede solucionar su problema es que usted confíe ciegamente en lo que Dios quiere hacer en usted. Usted puede pasar solo allá, aislado, que nadie me moleste, no quiero hablar con nadie. Pero eso tampoco va a solucionar su problema. Su problema puede comenzar a ser solucionado desde el momento que usted se rinde a Dios. Desde el momento que usted se rinde a Dios. Desde el momento que usted le dice, Señor, ya no puedo más. Yo ya lo intenté una y otra vez y fracasé siempre en el intento. Yo necesito que tú me ayudes, que tú me guíes. Yo siento que ya no tengo fuerzas. Y el enemigo me habla al oído y me dice que me aleje de ti, pero yo no me quiero alejar de ti. Al contrario, yo me quiero acercar más. Tómame de la mano. ¿Por qué yo digo siempre que le pidamos a Dios que nos tome de la mano? Porque si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, cuando vienen los momentos difíciles, siempre nos queremos soltar. Pero cuando lejos de que nosotros tomemos de la mano a Dios, viene Él y nos toma a nosotros de la mano, aunque muchas veces queramos nosotros soltarnos porque sentimos que ya no podemos, Dios no nos va a dejar, nos va a sostener con su mano derecha. Nos va a sostener en medio de cualquier situación que hoy estemos enfrentando. Y es lo que Dios estaba haciendo con Gedeón. Es lo que Dios estaba haciendo con Gedeón. El Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón. Dios lo respalda. Dios le da su apoyo. Las tribus de Israel comienzan a venir para ser dirigidas por Gedeón. Aquel hombre que se creía que no era capaz, hoy estaba siendo usado por Dios. Por eso el tema, cómo Dios te usa. Tú puedes creerte incapaz de hacer algo, pero cómo Dios te usa de una manera sobrenatural, de una manera maravillosa que ni siquiera pensaste. ¿Tú crees que Gedeón pensaba que podía ser utilizado de esa manera? En su mente había un montón de complejos, muchos complejos. Habían tanto complejo en su mente, se creía que era muy pobre, se creía que era el menor de los hijos, que su familia no era tan prominente, que Dios no podía hacer nada con él, que nunca había visto un milagro de Dios, que esto y lo otro. Mas Dios cuando te quiere usar, te usa. Y mire lo que dice luego, versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Mire que Gedeón era bien especial, fíjese. Gedeón era tan especial que a pesar de ver los resultados que Dios estaba haciendo en su vida, porque Dios lo estaba respaldando, el Espíritu de Jehová había venido sobre Gedeón, dice la Biblia, y las tribus se estaban acercando a él, y aún así Gedeón sabe. Gedeón tenía dudas de que Dios lo pudiera utilizar. Entonces viene Gedeón y le dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó por la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mírele, se lo voy a parafrasear y se lo voy a poner un ejemplo más entendible, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito lo que Gedeón le estaba pidiendo a Dios. Gedeón le dice a Dios, voy a poner, como que yo le dijera a Dios, Señor, voy a poner acá un pedazo de tela, voy a poner un pedazo de tela acá en la noche y en la noche va a venir mucho rocío. Que solo la tela esté llena de rocío, porque el rocío humedece, ¿verdad? Que solo la tela esté llena de rocío y que toda la tierra no lo esté, entonces yo voy a entender que tú me quieres usar. Dice la Biblia que él puso ahí la cosa, se fue a dormir y cuando despertó dice que comenzó a sacar del vellón, comenzó a sacar mucha agua, que dice que ¿cuánto? Sacó un tazón lleno de agua y la tierra no estaba mojada. En pocas palabras, Dios le estaba confirmando de que él estaba con él. Entonces dice el versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. En pocas palabras, Dios mío, no te enojes conmigo. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón se quede seco y el rocío sobre la tierra. Hoy lo quería al revés. Hoy le estaba pidiendo a Dios que él pusiera, que iba a poner, comparando, ¿verdad? El pedazo de tela
y que ahora la tela no recibiera nada de rocío, sino que solo la tierra. Entonces dice luego, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mire, le voy a decir algo. A veces Dios te está confirmando y te está confirmando y te está requete contraconfirmando lo que va a hacer con tu vida, lo que quiere que hagas. Y aún así seguimos pidiéndole señales a Dios. A veces tenemos la señal enfrente nuestra. A veces tenemos esa señal frente a nosotros. Y todavía le estamos diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Y la tenemos enfrente. Gedeón le estaba diciendo a Dios, vamos Señor, si tú de verdad me vas a usar, permite que pase esto. Y pasaba. Esto me suena mucho a mí como cuando uno está soltero, ¿verdad? Y no tiene novia todavía y llega a la iglesia y le pide a Dios, Señor, por favor, que tú me confirmes si Juanita es la que tú quieres que venga ahora con un vestido fluorescente, ¿verdad? Si viene con un vestido fluorescente, Señor, entonces es con la que yo me tengo que casar. Y la Juanita entra con un vestido rosado y no verde. Pero por allá entra Pedrita y entra con el vestido fluorescente, pero como no era el que nosotros queríamos, ¿verdad? Mire cuántas veces tenemos que pedirle señales a Dios de cosas tan obvias que Él quiere para nuestra vida. Que muchos agarramos como de juego. Dios, Señor, si tú quieres esto, entonces que pasen 3 vehículos, ¿verdad? Si tú quieres esto, entonces, Señor, que pase ahorita un avión por acá, ¿verdad? Si tú quieres que yo haga tal cosa, Señor, entonces que me vengan a tocar la puerta. O sea, ¿cuántas cosas necesitamos para obedecer a Dios? Muchas veces la palabra de Dios no es suficiente para nuestra vida, sino que necesitamos estar súper seguros. Y sabe que hay en esa etapa de estar pidiendo señales, hay gente que pasa años cuando Dios quiere bendecirte pronto, pero tú alargas esa bendición porque no comprendes que lo que Dios quiere para tu vida lo tienes ahí enfrente. Y todo el tiempo andas buscando. ¿Saben que hay gente que anda buscando el amor de su vida por todas partes y nunca lo encuentra cuando quizás todo el tiempo ha estado a su lado? Todo el mundo quiere una Barbie, va, 90, 60, 90. Todo el mundo quiere la mujer más hermosa de todo el universo, pero Dios ya me la dio a mí, ¿verdad? Entonces pasa todo el tiempo ahí en eso de que, Señor, a ver cuándo tú me vas. Llega un montón de años, pasan los años y nunca. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo anda buscando lo que en su conciencia, en su pensamiento es la perfección. Si usted quiere andar buscando un hombre o una mujer perfecta, entonces yo creo que usted se ha equivocado, porque no hay ninguno. Todos tenemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros defectos, pero lo que sí puede encontrar usted es su ayuda idónea. Y ayuda idónea no es alguien que sea perfecta, es alguien que le va a ayudar de una forma idónea, es alguien que lo va a respaldar, que te va a amar, que te va a respetar, que te va a admirar, que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Pero es que mire, es que tiene un lunar de canas por acá y no me gusta. Bueno, entonces estás desperdiciando la oportunidad que Dios te está dando, porque esa mujer que Dios te estaba poniendo ahí, o ese hombre que Dios te estaba poniendo ahí, era el que iba a estar contigo en las buenas y en las malas. Es el que te iba a hacer sentir amado o amada. Pero como nosotros primero vemos lo físico, vemos algunas cosas, no, es que esto y lo otro, y ponemos peros. Dame la señal, Señor, si tú quieres. Adiós. Y eso es lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón le estaba diciendo a Dios, Señor, si de verdad tú me vas a usar, que pase esto. Y mire, Dios es tan bueno, porque cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, a veces cede un poquito las locuras nuestras, ¿verdad? Y dijo Dios, bueno, te voy a demostrar que yo voy a estar otra vez contigo. Y le dio el primer milagro. Luego dijo, no, pero no te vayas a enojar conmigo, Dios. Por favor, no te enojes conmigo. Pero ahora, que pase otra vez solo que al revés. Para yo estar totalmente seguro. Vino Dios y dijo, vaya pues Gedeón, está bien. Otra vez. Y dice la Biblia en el versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así.
Solo el vellón quedó seca y en toda la tierra hubo rocío. Vamos al capítulo 7, dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Mire, lo que le estaba diciendo Dios acá a Gedeón era: mira, Gedeón, es demasiada la gente que llevas a batalla, es demasiada la gente que llevas a guerra. No podemos llevar toda esa gente, porque si llevamos a toda esta gente y como yo le voy a dar la victoria, la gente puede creer que ganaron por su mano, es decir, por sus capacidades, que ganaron porque eran muchos, porque era un gran ejército. Entonces no, le dijo. Entonces viene el versículo 3 y Dios le dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se extremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y solo quedaron 10,000. Quiere decir que iban 32,000 hombres a batalla. Pero Dios le dijo: no, van muchos y yo les voy a dar la victoria, pero esta gente va a creer que por sus buenas capacidades, y no van a creer en mí, van a seguir adorando a sus dioses. Así que no, son muchos. Mira, levántate temprano, preguntarles que quienes tengan miedo se regresen, porque solo querés llevar a gente valiente. Y dice la Biblia que 22,000 personas, más de la mitad, casi la tercera parte de los que llevaban, se fueron de regreso. Solo quedaron 10,000. Entonces viene el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te probaré, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Imagínense, de 10,000 que habían quedado, solo 300 habían llevado, dice, el agua de la mano a su boca. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. ¿Sabe qué es lo que está diciendo acá? Que el hecho de que se doblaran sus rodillas es que se estaban descuidando completamente, ¿verdad? Entonces, aquellos que tomaran el agua con su mano es que estaban pendientes. O sea, de esa gente solo habían 300. Entonces dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, y no es la película 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas para que cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Se recuerdan que Madián se habían reunido también con los amalecitas y había un pueblo gigantesco, había un ejército grandote, y ahora Dios estaba mandando a Gedeón a pelear con 300 hombres después de ser 32,000. Ahora eran solo 300 hombres los que iban a pelear con ese ejército. Lo que Dios quería demostrarle a Gedeón y a todos los pueblos que estaban ahí es que no era la cantidad de personas o el poderío militar del pueblo de Israel el que les iba a dar la victoria, sino que iba a ser Dios. En pocas palabras, esta era una guerra santa, porque Dios quería demostrar que Él era el único y verdadero Dios. Entonces dice el versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Eran tanta la gente que había ahí de los amalecitas, de los
madianitas y de otro pueblo también que eran incontables, dice la Biblia que y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón de escondidas, Dios lo mandó y le dijo, andate, se lo voy a parafrasear otra vez. Dios le dice a Gedeón, andate al campamento enemigo y si tenés miedo, llévate a tu criado, váyanse de escondidas y yo te voy a enseñar que ya lo entregué delante de ti para que escuches lo que ellos piensan. Entonces cuando Gedeón llegó, dice el versículo 13, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, dice, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahí se terminó de confirmar. Mire cuántas confirmaciones Dios le tuvo que dar a Gedeón para que comprendiera que lo quería usar. Pero cuando Gedeón escuchó lo que ellos estaban contando y la interpretación del sueño, cuando le dijo, es que Dios ha entregado en manos de Gedeón al pueblo, a nuestro pueblo, entonces Gedeón dijo, ok, esto es lo último que yo necesitaba de confirmación. Dice el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Versículo 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos, el ejército enemigo, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Dios hizo que se comenzaran a matar entre ellos, entre los pueblos enemigos. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabad. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de los Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y desde Jordán hasta que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Y Zeeb lo mataron en la lagar de Zeeb. Y después siguieron a los madianitas y trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb y Gedeón al otro lado del Jordán. En pocas palabras, Dios le dio la victoria a Gedeón contra un pueblo que dice la Biblia que eran innumerables, solo en camellos. Imagínense ahora toda la gente que había ahí. Lo rodearon ese campamento, tocaron sus trompetas, tiraron los cántaros que tenían y toda la gente que estaba en el campamento dice que Dios hizo que cada uno fuera contra el otro, contra su espada. En pocas palabras, se comenzaron a matar entre ellos. Mire, cuando Dios te quiere usar, hay momentos en los que Él va a hacer todo el trabajo. Si lo único que tú tienes que hacer es estar ahí, tocar la trompeta, estar ahí y hacer tu parte, porque lo demás Dios lo va a hacer. Nunca creas que vas solo cuando Dios es quien te ha enviado. Nunca creas que vas a estar desamparado cuando es Dios quien te ha enviado a eso. Cuando Dios te ha enviado a tomar una decisión, a hacer algo, hazlo. Porque Él te va a respaldar. Porque aunque todo el mundo crea que no va a ir bien, no te va a salir bien, porque eran 300 contra un pueblo innumerable. Pero con esa poca cantidad que tal vez, o pocos recursos que tal vez tengas,
con eso Dios va a honrarte. Con eso Dios te va a dar la victoria. Con eso Dios te va a demostrar que su poder ilimitado es lo que necesitabas. No las cantidades de recursos, no el ejército numeroso, no que todo estuviera a tu favor, no. Simplemente la presencia de Dios en tu vida. ¿Y cuándo está la presencia de Dios en tu vida? Cuando Él es quien te habla, cuando Él es quien te llama, cuando Él es quien te envía. Aquel hombre que era un temeroso, aquel hombre que se escondía de los madianitas para que no le robaran su alimento, aquel hombre que creía que Dios no lo podía usar porque era de una familia pobre, aquel hombre que creía que Dios no lo podía utilizar porque era el menor de los hermanos, aquel hombre que creía que Dios no lo podía utilizar porque nunca había visto una obra, un milagro de Dios, ahora Dios lo estaba utilizando. Aquel hombre que tenía que pedirle muchas confirmaciones a Dios, ahora Dios lo estaba utilizando. Dios lo estaba utilizando con 300 hombres más contra un ejército innumerable, un ejército como las arenas del mar, el cual Dios dio la victoria a estos hombres. Dios quiere darle la victoria a cada uno de ustedes. Dios quiere darte la victoria en esa batalla que hoy estás viviendo. ¿Qué necesitas para que Dios te dé la victoria? Creer en lo que Él puede hacer en tu vida. Creer que Dios quiere y puede hacer algo en tu vida. No te menosprecies. No digas, no, es que yo creo que esto nunca va a pasar porque está demasiado difícil. No digas, no creo que mi familia algún día se convierta, que son duros de corazón. No creo que Dios algún día me dé un trabajo porque que yo esto y lo otro. Nunca te menosprecies. Dios te va a poner donde Él te quiere poner. Dios te va a llevar donde Él te quiere llevar. Y cuando estés ahí, en el lugar exacto donde Dios te quería, Él te va a usar y te va a dar la victoria. Y tú vas a poder ver de lejos la victoria de Dios en ese valle, en ese lugar donde iba a ser una batalla contra la vida y la muerte, en donde llevabas las de perder porque eran solo 300 contra miles y miles de guerreros. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque le creíste a Dios, porque te dejaste guiar, porque te dejaste dirigir, porque estás parado ahí en el lugar donde Dios te quería. Y si estás en ese lugar donde Dios te quería, entonces desde ahí Dios te va a levantar, Dios te va a usar y Él te va a dar la victoria.